Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por haberos interesado por esta jornada y haberos inscrito a la misma. Estamos mi compañero Enrique del Castillo y yo como responsables del sector servicios, que es lo que vamos a tratar en esta jornada específica sobre el sector servicios en el mercado alemán. Lo único, permitidme que hemos tenido un pequeño contratiempo y es que nuestro delegado de Alemania, bueno, pues está metido en un atasco y nos ha avisado que llegaría con algo de retraso. Entonces, no nos gustaría empezar sin que estuviera él presente, porque además, claro, el grueso de la jornada recae en él, que es el interés, ¿no? Por el que os habéis apuntado a hoy. Entonces os proponemos, si no os importa, quedaros conectados con los micrófonos pues, bajitos, que en cuanto él aparezca nos pondremos en marcha. Es que no queremos deciros 5 minutos porque a lo mejor es un poquito más, entonces dejémoslo en un cuarto de hora, que estéis todos ahí conectados y que podamos iniciarlo con un poquito de retraso, si os parece. ¿Vale? Nada, lo siento por los inconvenientes. Hemos intentado esperar un poco, pero no ha sido posible que él empezara puntualmente. Sí, No sé si sí, alguien nos ha quiere llamado dos hablar. veces desde el atasco y parece que la cosa no avanza. Está comprometido a estar aquí a la 1 y son la 1:05 y no se conecta. Por eso yo creo que es mejor que... Sí. Alguien está preguntando si se va a grabar la jornada. En principio bueno, Bueno, a sí, ver, se graba automáticamente. se graba por defecto, pero es verdad que si lo que quieres es la presentación, no hay problema en podértela enviar después. O sea que lo dicho, te podemos mandar la presentación si es lo que te interesa después de la jornada. Si nadie más formula ninguna pregunta ahora, pues os rogamos que nos esperéis unos minutos y a ver si podemos hacerlo de aquí a un rato. Sí, ¿Os nosotros parece? nosotros Sí, nos quedamos estamos. conectados.
Ahora lo soluciono, sí, ahora te lo soluciono, que tenemos que volver a abrir. Ya estoy con vosotros, chicos. Miguel, Hola. Hola, Hola, ¿qué tal, Mónica? Miguel, ya. Disculpa, ya estás. disculpa. Ya estoy. Ya hemos explicado que esto va a ser un atasco. Vale, exacto, Sí, literal. para que la gente... Vale, fenomenal. Estupendo. Ya te Estoy hemos escuchando, ¿eh? hecho organizador para que puedas compartir tu presentación en PowerPoint. Perfecto. Y bueno, si quieres, vamos nosotros, Mónica, bueno, agradeciendo la presencia de las empresas, y yo siempre hago una descripción muy breve de los servicios que estamos ofreciendo ahora a través de las oficinas, sobre todo en un momento en el que no se puede visitar a los países. Y básicamente se resumen en tres. Estamos ofreciendo sondeos en los distintos mercados que nos dan información de cómo de cómo es la demanda, cuáles son los canales de distribución, cuál es la oferta que existe, y bueno, eso da a la empresa un panorama de qué criterios tiene que seguir para acceder al país con éxito. Estamos haciendo muchos listados de contactos. Cada empresa nos define el perfil de empresa que quiere que contactemos, si es un socio, un cliente final o un distribuidor o lo que sea, y nosotros se lo preparamos. Y finalmente, antes de la pandemia, nosotros organizábamos muchas misiones comerciales y viajes de prospección, y en este momento lo que hacemos es esas reuniones en formato virtual, en formato online, mejor dicho. Y bueno, lo que hacemos es establecer un día concreto con la empresa, en este caso alemana, y la empresa en la Comunidad Valenciana, para que ellos se conecten y puedan hablar y puedan tener la reunión a través de medios digitales. Y eso son básicamente lo que estamos ofreciendo a las empresas. Y luego también estamos organizando algunas misiones comerciales virtuales, que en vez de ir al país, pues eso, organizamos de forma más agrupada, en algunas ocasiones por sectores, agendas a las diferentes empresas. Nosotros tenemos en marcha en Alemania, creo que no hay ninguna en marcha. Tenemos, No, Mónica, la de México, no. alguna cosa en Brasil, luego en países de Asia. Sí, pero justamente Alemania ya es un mercado donde hace tiempo que no hacemos misiones agrupadas. Ahí nos parece que tiene más sentido el servicio individual, salvo que pues salga alguna acción como la que pusimos en marcha pero se tuvo que cancelar, que era la de la presentación de la oferta de emergencia sanitaria. Y como esta iniciativa pues se pueden poner más en marcha, y ahí sí que agruparíamos a las empresas, pero si no, la verdad es que es un mercado lo suficientemente potente e interesante como para plantearse servicios individuales. Y la verdad que nosotros pues desde los orígenes hemos estado siempre presentes ahí, y creo que es un mercado que tenemos bien trabajado y que os podemos ofrecer bastante valor añadido en caso de que os animéis a hacer alguno de los servicios que os comentaba Enrique de nuestra mano. Así que, pues bueno, no sé si está ya Miguel después del follón que ha tenido. Miguel, ¿estás por ahí? Estoy aquí. Sí que es verdad que creo que necesito que me hagáis otra vez organizador, que se me ha desaparecido la opción de compartir pantalla. Convertir en presentador. Ya está. Ya lo sé. Ya lo tienes. Ya está. Perfecto. Ya está. Muy bien. Perfecto. Uy. Ahora. Vale. Bueno, pues yo apago la cámara y luego nos conectamos otra vez. Exacto. Cualquier cosa que queráis, podéis ir lanzando las preguntas, os las responderemos después al finalizar. Muy bien, pues nada, daros los buenos días a todos. Buenas tardes ya. Disculpadme de nuevo por el pequeño retraso. Y bueno, comentar un poquito, pues primero de todo, unos datos sobre el mercado alemán.
Al final del día estamos ante un mercado de 83 millones de habitantes, con una renta per cápita en 2020 de 40.000 millones de euros, lo que convierte al país en uno de los que mejor calidad de vida media tienen. Y luego, por otra parte, Alemania se encuentra en el puesto 24 de los 190 que conforman el ranking Doing Business, que clasifica a los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. Y este dato es interesante, siendo la cuarta potencia económica mundial, porque es por esto que los servicios que ofrece IBACE en este mercado pues son de gran utilidad. La estructura económica del país pues es la propia de un país enormemente desarrollado, donde el primer sector representa una importancia muy pequeña en el Producto Interior Bruto y la industria tiene una importancia comparativamente superior a la de otros países con un 29% del Producto Interior Bruto. El sector de los servicios es el más importante desde el punto de vista económico en el país, genera casi el 70% del Producto Interior Bruto y crea 3/4 partes de los puestos de trabajo del mercado laboral alemán. La importancia del sector se refuerza además en los últimos años en detrimento del sector industrial, tanto en la generación de valor añadido como en la ocupación laboral. Pero bueno, no se puede describir un país sin describir y sin dar una información actualizada sobre la pandemia, ¿no? Y es que este país, que fue ejemplo de contención de la pandemia en la primera ola. Sí, dime. Miguel, disculpa, ¿estás pasando las diapositivas? Es que estamos viendo todo el rato la carátula, pero no... Pues sí que las estoy pasando en pantalla, la verdad, no cambian, ¿eh? No está cambiando. Vale, es que vamos a... Ahora, por ejemplo, te ha sido la de situación COVID, pero en la Perfecto. anterior no la habíamos visto. Vale, pues disculpadme, os Ahora muestro sí. los datos anteriores. No sé muy bien qué ha podido pasar, disculpadme. Bueno, veis un poquito los datos a los que hacía referencia, ¿no? La fuerza del sector servicios, que es el que nos ocupa, y del sector industrial frente al sector primario. En cuanto a la situación del COVID, claro, ahora estáis viendo mi pantalla en general, ¿no? No estáis viendo solo el PowerPoint. No, antes veíamos tu pantalla general, ahora solo vemos las diapositivas. Ahora es correcto. Vale, y espera, voy a moverlo una última vez. ¿Ahora ha cambiado también? Sí, ahora cambia correctamente, pone sector servicios, es la siguiente diapositiva. Perfecto, disculpa, pues Vale. ya va a estar bien a partir de Ahí ahora. estás. Vale, lo que pasa es que ahora... Disculpadme, un último... Porque es que necesito tener el guión. Vámonos. Muy bien, pues nada, lo que os decía, el país que fue ejemplo de contención en la pandemia durante la primera ola, pues sufre desde octubre un agravamiento de la situación y una acumulación de restricciones. Desde el 2 de noviembre, dato importante, la hostelería está cerrada hasta el día de hoy y se prohíben las pernoctaciones turísticas en el país. El 15 de diciembre se cerraron los colegios y se paralizó toda la actividad comercial que no fuera esencial en plena temporada navideña con lo que esto acarrea. Después de 10 semanas de evolución favorable, a principios de este mes se realiza una tímida desescalada que al final cristaliza en abrir colegios y comercios con cita previa, un sistema bastante complejo. Y después de esto se produce un repunte de contagios relacionado con la variante británica, que a día de hoy supone un 75% de los nuevos casos en el país, y el país rebasó este fin de semana la incidencia acumulada de 200 nuevos casos por cada 100.000 habitantes. Este era el límite fijado por el gobierno para pisar el freno de emergencia en la desescalada, por lo que finalmente ayer, después de 22 de marzo, después de 12 horas de reunión del gobierno con los diferentes estados federales, Angela Merkel decretó la enésima prolongación de las restricciones que venimos acarreando desde noviembre y que esta vez nos llevará hasta el 18 de abril, aunque como comprenderéis estas fechas empiezan a ser para nosotros irrelevantes. Vamos al sector servicios. Bueno, deciros que antes que a día de hoy se han registrado 7.500 nuevos contagios y 250 muertes como dato actualizado.
El sector servicios en Alemania, en Alemania un 80% de las empresas registradas pertenecen al sector servicios. Los subsectores de mayor tamaño en el sector terciario, en términos de valor añadido bruto y puestos de trabajo, son los servicios públicos, los servicios inmobiliarios y los servicios empresariales y el comercio. Del último informe del Instituto Federal de Estadística sobre las empresas de servicios seleccionados, que es como se denominan este grupo de empresas en Alemania, publicado a principios de este mes, se desprende una recuperación notable del sector. Las empresas alemanas aumentaron en un 4,3% su volumen de negocio con respecto al trimestre anterior de 2020. Esto es un 5,4% menos respecto al mismo trimestre del año anterior, antes de la pandemia. Respecto a la creación de empleo, el crecimiento ha supuesto un 1,3 respecto al trimestre anterior y una bajada del 1,0 respecto al mismo trimestre del año anterior. En esta diapositiva que os muestro, pues vamos a poder ver los subsectores que forman parte de la categoría que en Alemania se denomina sectores seleccionados. Y es que aunque el sector de las empresas de servicios cerró el año pasado con una recuperación importante por la gran diversidad de las actividades que engloba esta categoría, los subsectores presentan circunstancias y perspectivas de desarrollo muy diferentes. Si miramos dos actividades muy concretas en ambos extremos, encontraremos a las empresas del sector de viajes, por un lado, como las grandes víctimas de la crisis sanitaria, y los servicios postales, mensajería en el otro, que se han beneficiado pues, enormemente de las restricciones relacionadas con la pandemia. No obstante, casi todos los sectores de servicios lograron aumentar sus ventas en comparación con el trimestre anterior. El mayor crecimiento se produjo, sin embargo, en la rama de los servicios profesionales, científicos y técnicos, donde las ventas aumentaron un 7,9% en comparación con el tercer trimestre de 2020, y esta rama presenta además una evolución incluso por encima de los niveles de negocio previos a la pandemia, un 1,8 más mayor volumen que el cuarto trimestre de 2019. Las ventas en la categoría de otros servicios empresariales son, sin embargo, las más castigadas por el contexto. Esta rama es la única que cae respecto al tercer trimestre de 2020, un 0,8, y se mantiene muy por debajo del nivel anterior a la crisis, con un 27,5 de caída respecto a las cifras del cuarto trimestre del año anterior, de 2019. Y dentro de este subsector, los descensos de volumen de negocio son especialmente acusados en el caso de las agencias de viajes, operadores turísticos y otros servicios de reserva. Las ventas de estos servicios descendieron a menos que un 31,3% respecto al trimestre anterior y un 84,3% por debajo de las cifras de negocio previas a la pandemia. También los servicios profesionales relacionados con la organización de ferias, un clásico, y casi podríamos decir que Alemania es la madre de las grandes ferias desde la Edad Media. Las exposiciones, congresos y demás se mantienen hundidos con un volumen de 71,5% inferior al año anterior. Dentro de la categoría transporte y almacenamiento, pues destaca el crecimiento de los servicios postales y de mensajería, que aumentaron su volumen de un negocio casi un 10%, un 8,9% respecto al trimestre anterior de 2020, y en total casi un 20% respecto al mismo trimestre del año anterior. Oye, Miguel, una cosa, soy Enrique, es que no se cambia la transparencia. Estamos viendo la situación COVID todo el rato. Es que no entiendo por qué. A ver. No lo entiendo, sinceramente. Claro, si la proyectas no puedes ver tus notas, pero bueno, puedes leer la transparencia. A ver, espera, es que sí que... Además que tienes la cámara apagada. Ahora sí, sí que se han pasado. Es como si se pusiera en pausa, porque ahora, por ejemplo... A ver, sí, ahora sí la vemos. Bueno, hacemos un poco de repaso, perdonad. Sí, avisadme porque... Vale. Y luego tienes la cámara apagada, no te vemos, pero bueno, sí. Eso da más igual. No os preocupéis, me pongo aquí. Lo que pasa es que voy a ver si puedo minimizarla para no verme yo, porque no, así puedo ver la presentación bien. Bueno, pues disculpad, aquí vais a ver luego también cuando recibáis la presentación, pues todos los datos que mencionábamos, ¿no? Cuáles son los sectores, como comentaba, pues que más han sufrido y los que menos. Estábamos aquí con, a ver, voy a comentar
Disculpadme que me vuelvo a encontrar. En Alemania, además dentro del sector terciario, pero fuera de la categorización de servicios seleccionados, encontramos la presentación de servicios relacionados con el alojamiento y la alimentación. La hostelería y la hotelería son también una de las actividades más castigadas por la pandemia. Los datos del Instituto Federal de Estadística pues nos indican que el volumen de negocio del sector de la hostelería entre marzo de 2020 y enero de 2021 bajó un 47,1% respecto al mismo periodo del año anterior. Es aún más acusado el descenso en el negocio de los alojamientos turísticos, donde la caída supone un 57%. Dentro del sector gastronómico, que recordamos está completamente cerrado desde el 1 de noviembre, los establecimientos centrados concretamente en la venta de bebidas, bares, etcétera, se vieron especialmente afectados, donde sus ventas se desplomaron pues más de un 60%. Por el contrario, los restaurantes de comida para llevar pudieron compensar parte de la disminución de la clientela con servicios de entrega, ventas a domicilio, etcétera. Y en este caso las ventas del periodo fueron un 41,3% inferiores a las del año anterior. En cuanto a lo que denominamos, disculpadme, que ahora mismo tengo un... Es que aquí se me ha descolocado bueno, perdonad, la importancia de esta rama, o sea, los servicios inteligentes, la importancia de esta rama en el sector es proporcional a la trascendencia de la propia digitalización. Perdonad que estoy interrumpiendo un montón. Vale, es que voy a comentar, antes de comentar esto, me gustaría comentar un poco el engranaje industrial de Alemania como emplazamiento manufacturero es difícilmente concebible sin los servicios que hay alrededor de la industria. La frontera entre la producción de bienes industriales y sus servicios es cada vez más difusa y esas dos ramas pues cada vez están más interconectadas entre sí y son más dependientes la una de la otra. Hay una larga serie de servicios involucrados en la creación de un producto industrial moderno que resultan eslabones clave para contribuir a su existencia, desde la logística, la cadena de suministro hasta el mantenimiento mecánico, los equipos de producción, pasando por el soporte de software, y también para llegar al comprador se ven implicados otros servicios adicionales relacionados con la comercialización, pues como la financiación, la logística o la reparación. Por eso los servicios pueden resultar importantes propulsores en mercados extranjeros y en este ámbito además hay una creciente demanda de soluciones abstractas en forma de servicios de planificación, de consultoría, que en un segundo paso pues, se traducen también en pedidos concretos para la industria. Los proveedores de servicios en este sentido son también importantes promotores para una posterior entrada de empresas industriales pues, a los mercados de destino. Y aquí entra pues, la importancia de los servicios inteligentes. La importancia de esta rama del sector es proporcional a la trascendencia de la propia digitalización en todos los ámbitos de la sociedad y de la economía, en definitiva. Los mercados de productos, los servicios físicos y las ofertas digitales ya no van de la mano, sino que al final pues, se complementan, interactúan entre sí para combinarse y formar lo que hoy llamamos servicios inteligentes. La digitalización es también un motor clave de la innovación en el sector de los servicios, ya que gran parte de los servicios pues, ya están digitalizados, se complementan con ofertas digitales o están en proceso de digitalización. Alemania es en ese sentido, aunque pueda resultar llamativo, un país con muchísimo potencial a explorar. El sistema aún es extremadamente burocrático, en su vertiente más tradicional y se encuentra muy por detrás en su estadio de digitalización respecto a los países vecinos, incluso respecto a España, lo que respecta a una infraestructura digital. Y esto pues, es aplicable también a todas las estructuras públicas, tanto sanitarias como educativas, administrativas y así como en el sector privado. Para ello, se han establecido, para el país, es un proceso prioritario el
este proceso de digitalización es prioritario y fomentado desde el gobierno alemán, que en su coalición marcó una serie de objetivos en este término y que 3 años después aún no ha visto pues, una clara consecución. Se busca, lo primero, construir una infraestructura digital unificada para cubrir todo el país, facilitar competencias digitales a los mayores, a las personas de edad avanzada, impulsar una capacitación en el mundo laboral y a las personas para participar de la transformación digital, la creación de una normativa para la competitividad en el mercado de la industria alemana, desarrollar una mayor seguridad en el ámbito digital, modernizar la administración pública impulsando su digitalización para unificar y agilizar procesos burocráticos y así como también el funcionamiento de la educación pública. Y establecer un marco legal para garantizar derechos de los ciudadanos y proporcionar un equilibrio entre libertad y seguridad que posibilite la innovación. ¿Dónde encontramos una oportunidad? Pues esta situación en la arquitectura digital del país y el hecho de que la propia administración lo plantee como una prioridad a corto plazo, pues puede traducirse en una oportunidad para las empresas TICs que buscan entrar en el mercado alemán, aunque sí que actualmente se vive una eclosión de nuevos modelos de negocio, conceptos, estrategias empresariales en esta rama. Aún hay un gran espacio para en este mercado en este sentido, incluidos los desarrollos tecnológicos para la digitalización de procesos industriales y a la vez el comportamiento de los consumidores y los usuarios está cambiando en el país y también se multiplican las aplicaciones, servicios en línea, análisis digitales de procesos de producción, intercambio de información con otras empresas o soportes de datos. Esta evolución conlleva muchas oportunidades, aunque también algunos retos, ya que la innovación requiere también de la adquisición de nuevas competencias por parte de las empresas para triunfar en el mercado. Además, esta digitalización plantea la cuestión de la ciberseguridad y la protección de datos, campo en el que las empresas españolas pues, también pueden aportar soluciones. Y otro de los subsectores a tener muy en cuenta es el del personal de atención sanitaria, que tiene un gran potencial de crecimiento en el país y se encuentra actualmente para las empresas de servicios en el sector de la atención sanitaria y asistencia a personas mayores en Alemania. Entre otros factores, por el fenómeno del envejecimiento poblacional en el país y la previsión de que este no solo se mantenga, sino que se acentúe durante los próximos años. Se espera un fuerte crecimiento de todos los servicios relacionados pues, con esta actividad asistencial. De igual forma, Alemania presenta una carencia absoluta de personal sanitario cualificado. Según el Ministerio de Sanidad alemán, actualmente hay una escasez de alrededor de 50.000 cuidadores en todo el sector asistencial. El Consejo Alemán de Enfermería estima que para 2030 la carencia aumente hasta los 300.000 puestos de trabajo en esta profesión. En este sentido, el país ha creado el organismo público DEFA, que es la Agencia Alemana de Trabajadores de Cualificación para Profesiones de Salud y Enfermería, a través del cual pues, se realizan programas de convenio y colaboración con organismos y empresas de terceros países para facilitar la entrada y salida de profesionales de este sector. Esto es la oportunidad que surge en este sentido, como eslabón en este nicho, especialmente para empresas españolas de recursos humanos, empresas de colocación, de formación o de trabajo temporal. Pero también nos encontramos pues, con barreras, ¿no? En ese sentido, la problemática, además, actualmente se ve acuciada no solo por la carga asistencial durante la pandemia, sino por la cancelación a causa de las restricciones de viaje de proyectos de colocación internacionales que estaban en marcha. Cabe destacar también la alta competitividad que existe entre las empresas proveedoras de este tipo de servicios que operan en el mercado alemán. Concretamente para los servicios de recursos humanos relacionados con la captación de personal sanitario, con Alemania como destino, está cambiando la tendencia en los países de origen de este tipo de profesionales. Tradicionalmente, España e Italia han sido importantes mercados exportadores de personal asistencial, pero en los últimos años han aumentado considerablemente las colaboraciones y los convenios del sector público alemán con países del este de Europa, como Ucrania, Kosovo, así como con países latinoamericanos como México y Venezuela.
El manejo de idioma, esto es una condición sine qua non para entrar en el mercado laboral alemán en la mayoría de estos casos, a excepción de unos pocos sectores como el creativo, el tecnológico y todo lo que sería el mundo startup. Por eso los servicios subcontratados en terceros países dentro de estos proyectos de colaboración suelen incluir también aspectos formativos. Estos mismos proveedores de formación son en muchos casos el nexo con el sistema sanitario alemán, organizando a los profesionales, derivándolos a diferentes puestos vacantes en los centros médicos de hospitales y ciudades alemanas y también ocupándose de su alojamiento, etcétera. Y luego nos encontramos con todo lo que tiene que ver con los recursos humanos, con la captación y formación de personal cualificado, que es igualmente un nicho en el sector industrial. En el sector manufacturero alemán, por su tamaño, existe una gran escasez de trabajadores con alta cualificación, especialmente notorio en el área de las ingenierías. Según el Ministerio de Trabajo, el campo de la investigación y el desarrollo está experimentando actualmente un gran crecimiento a nivel de empleo para ingenieros y ingenieras. Asimismo, actualmente se está viviendo una especial demanda en los siguientes sectores concretos: ingeniería de la automatización, supervisión de la planificación de obras y arquitectura, industria automotriz, incluida la movilidad eléctrica y la conducción autónoma, energías renovables y la protección del medio ambiente, además de la inteligencia artificial y todo lo que rodea este subsector. El propio Ministerio reconoce la necesidad de profesionales en una amplia variedad de áreas, como planificación, controles técnicos de la producción, control de calidad, el diseño, construcción de equipos y modelos. Bueno, esto es un poco lo que directamente desde el Ministerio nos indican. En cuanto a la logística, la pandemia, pues a pesar de tener una influencia demoledora en el mercado laboral alemán, y ha supuesto un importante retroceso en los indicadores económicos del país, pues también ha propiciado un impulso al canal minorista agroalimentario debido al cierre total de la hostelería de noviembre y excepto para los servicios de delivery, básicamente porque los alemanes estaban acostumbrados a comer bien cuando salían a comer fuera y ahora pues obligatoriamente lo único que podemos hacer es consumir en los productos en los establecimientos de primera necesidad, que son los únicos que permanecen abiertos. Los datos de este subsector son difíciles de cuantificar, tanto por la opacidad en cuanto a datos de facturación de la gran distribución, como las dificultades para cuantificar en ese sentido el caso del retail no organizado. Especialmente espectacular es el crecimiento para las principales plataformas de venta online, los llamados pure players, como son Zalando, Otto, Wayfair y, por supuesto, el monstruo Amazon, ¿no? A raíz de la pandemia, las ventas a través del comercio electrónico han aumentado un 14,6% en 2020 en Alemania, llegando a 83.000 millones de euros según el Bundesverband E-Commerce und Vereinshandel de Deutschland, lo que es la Asociación de Comercio Digital y Venta por Correo. En este sentido, la oportunidad derivada del aumento de volumen de negocio reside en empresas de servicios relacionados con esta logística, las opciones de transporte de pequeños volúmenes para retail no organizado, product hunters para empresas alemanas o para las TICs, proveedoras de servicios digitales con potencial para este sector. En cuanto al sector energético, tiene ante sí importantes cambios en los próximos años. Es importante destacarlo. El producto de eventos inmediatos como el plan de descarbonización, que culminará en 2038 con la extinción de la minería, es uno de ellos. A mediados del año pasado, el Bundestag, el gobierno alemán, aprobó la eliminación gradual de la energía del carbón, con un fondo de 40.000 millones de euros para paliar el impacto de los cierres en favor de la transformación de la arquitectura energética del país hacia la energía limpia. Esta circunstancia, pues junto al abandono nuclear del país anunciado hace ya 10 años y previsto para 2022, además de la potenciación de la energía eólica, supondrá un estímulo importante para las inversiones que buscan cubrir la ausencia de las extintas fuentes energéticas en el nuevo marco sostenible. En concreto,
el nicho en este área y el contexto reside en las empresas de ingeniería y consultoría con un claro expertise en el ámbito de la energía limpia. En este sentido, también el soterramiento planteado en gran parte de la red eléctrica de alta tensión para conectarlo con los campos eólicos del sur, pues también supone una oportunidad añadida para empresas del mismo perfil del sector servicios. En cuanto a la construcción y las infraestructuras, que es un sector que bueno, uno de los sectores menos afectados por la crisis, no ha visto interrumpida su actividad en ningún momento desde el inicio de la pandemia y en general, además en el país se vive un boom inmobiliario, particularmente significativo en el segmento de la vivienda residencial y especial en el ámbito de las grandes ciudades. La tendencia de crecimiento se ve además fortalecida por algunas medidas tributarias previstas para incentivar la compra de viviendas, como las subvenciones o el cambio de regulación en el impuesto de transmisiones patrimoniales. El sector de la construcción, además, es un sector en el cual el recurso de la subcontratación por parte de las empresas alemanas es cada vez más frecuente. Y además, la aprobación del Plan Federal de Infraestructuras de Transporte que tiene fecha 2030 para la nueva construcción y ampliación de las vías de transporte suprarregionales en Alemania puede suponer oportunidades en el sector de la obra pública. El plan tiene prevista una inversión de 269.000 millones de euros y colaboraciones público-privadas pues, que podrán suponer oportunidades para las empresas de terceros países con experiencia en la gestión de infraestructura pública. Y un poco, disculpadme que... Y bueno, al final esto es un poco las oportunidades que hemos detectado. Es un momento complicado para poder hacer predicciones, pero me gustaría comentar a grandes rasgos que el principal reto en este mercado para cualquier empresa es la generación de la confianza en el cliente. Y es un mercado que va más allá de la venta de oportunidad. Bueno, sí, no sé, como probablemente no vayamos muy bien de tiempo, voy a preguntar a mis compañeros si quizás hay alguna pregunta y si no, pues os doy algunos consejos de protocolo que también me he preparado pues, para... Sí, bueno, hay algunas empresas que nos han pedido hablar contigo directamente, que eso sí que lo podemos hacer sin problemas. Y luego una cosa que sí me gustaría que dijeras es que qué elementos, porque lo hemos visto a veces, ¿no? Las empresas que tienen interés en Alemania y luego se reúnen contigo, a veces tú les cambias un poco de panorama, o sea, les modificas un poco el approach que ellos creen que deben tener con el país. Sé que es diferente para empresas de producto o para empresas de servicios, pero no sé, por ejemplo, la delegada que teníamos antes hacía mucho hincapié pues, en contactar a la gente en alemán, el tener material promocional en alemán, la presentación del producto de servicio en alemán y Claro. tener la información muy estructurada y eso a lo mejor en otros países no es tan relevante como en Alemania. Claro, al final lo que buscamos es lo que os comento. Lo difícil en este mercado es generar confianza y al final cuando tú comunicas en alemán lo que estás comunicando es que tienes un interés real en este mercado, no simplemente que estás disparando a todos los mercados y eso al cliente alemán de cualquier sector lo valora mucho. El hecho de que te impliques en la medida de tus posibilidades, sí, como mínimo. O sea, el mejor escenario es tener a un responsable de ventas que hable el idioma, pero a partir de ahí cualquier esfuerzo es bienvenido. La generación de una documentación comercial, la traducción de tu página web, depende del sector todo esto, pero es importante. Y hablando de ese tipo de cosas, pues bueno, siempre pues podéis pedírmelo a mí directamente. Por ejemplo, unos consejos de protocolo, pues os puedo decir que siempre saludemos con Frau o Herr antes del apellido. En el caso si lo vamos a escribir en inglés, pues con Mr. o Mrs., ¿no? También ahora algunos de los consejos se han quedado un poco overrated y encima no es el mejor día para que yo lo comente, ¿no? Pero los alemanes son muy metódicos y trabajan con agendas laborales muy estructuradas, por lo que lo general es que las citas se concierten entre 2 semanas y
6 semanas de antelación. Y la puntualidad, que está gracioso que yo lo diga hoy, es normal en el caso de las citas llegar hasta 5 minutos antes de la hora. Esto me pasa a mí mucho cuando organizo comidas en casa, que me llegan los invitados 15 minutos antes y no he terminado de preparar la receta que estaba preparando. La puntualidad es igual de importante en el resto de aspectos de las relaciones comerciales, tanto en el envío de información como en los plazos de respuesta, entregas, pagos, etc. Para las reuniones, por ejemplo, se suele preparar una agenda con el orden del día. O sea, y no se suele salir de ahí. Y bueno, sobre lo que decías del idioma, pues se aprecia mucho que el interlocutor domine el idioma, genera confianza y es una imagen de interés. Pero si no podemos llegar a ese punto, pues todo lo demás será bienvenido. Es un mercado que valora mucho, como dice Enrique, este tema y que no lo podemos dejar de lado. Y otra cosa que yo añadiría es y que no cuesta nada, porque creo que siempre hay que intentar hacer las cosas que no nos cuesten dinero. Y yo creo que buscar productos sustitutivos en Google, en Alemania, traduciéndolo con un traductor, no nos cuesta dinero. Entonces, cuando nos acerquemos a este mercado, vengamos preparados y, aunque estemos muy enamorados de nuestro producto, detectemos también cuáles son las desventajas que tiene frente a otros productos que ya se produzcan en este mercado. Y de esta manera es muy fácil entrar en Google y hacer un primer análisis de precios y, si no, un análisis mucho más exhaustivo a través de un sondeo, como podemos preparar nosotros para ellos. Pero ya os digo, es un mercado muy competitivo, muy maduro, con muy pocos actores que dominan el mercado, con lo cual, no solo en el idioma, sí que es verdad que en mercados como el británico pueden ser más competitivos en precio, pueden cambiar de proveedor porque el precio, la tarifa anual ha subido un poquito. Aquí son relaciones más duraderas, son relaciones más estables, pero lo que cuesta no es tanto económico, no es tanto como sí que lo es en términos, bueno, que al final también pueden ser económicos, como es en términos, como indicaba mi compañero Enrique, como es el dirigirte en su idioma, como es el adaptarte a sus precios, o sea, adaptarte a sus plazos, a sus formas. Y es por esto que muchas veces el cliente alemán prefiere trabajar con un intermediario alemán, en lugar de comprar directamente, aunque le salga más caro. Le sale más caro, pero luego por eso es tan agresivo en las negociaciones, porque lo que busca es trabajar con alguien de confianza. Entonces, un intermediario, un distribuidor en el caso del producto, un consultor en el caso de un servicio, pues es muy importante. No sé si más o menos he contestado. Sí, sí. Pues... Por ahora no hay ninguna pregunta más. No. Sí, Nada. lo que haremos es enviar la presentación Sí. y luego ya la empresa que quiera tener una reunión con Miguel y ya describir más sus necesidades, su conocimiento del mercado y también que nosotros podamos adaptar eso, pues lo que decía, nuestra propuesta de apoyo a cada uno de vosotros, pues eso lo podemos hacer ya de forma más individual. Sí, espera Enrique, porque nos están pidiendo los datos de contacto, los reenvío yo en el chat a todo el mundo. Vale. Y bueno, lo que sí que os decimos es, por favor, contactad antes con Enrique o conmigo y nosotros ya, bueno, haremos la comunicación a 3 bandas con Miguel, por no saturar tampoco al delegado. Entonces nosotros hacemos, bueno, pues esa primera toma de contacto y después ya entramos en comunicación con Miguel. Así que ahí os estoy dejando los correos electrónicos de Enrique y mío. Ahora no sé si... A ver. Bueno, de todas formas los tenemos todos en la lista de inscritos, o sea que Sí, también. Igualmente, como os vamos a enviar la presentación, si queréis os adjuntamos ahí, bueno, en los pies de firma está nuestro contacto y bueno, pues nos fijamos que aparezca todo lo necesario y ya está, lo vais a tener. Tened en cuenta, que como decía Enrique, con el tema del idioma, nosotros como servicio que ofrecemos en IBACE, pensad que podemos hacer ese primer contacto en alemán y podemos
avanzar en ese sentido y sobrepasar esa primera barrera, ya que podemos llegar hasta donde vosotros queráis, tanto a la elaboración de una agenda como a una búsqueda de canal y bueno, lo haremos en el idioma de aquí, que eso pues en este mercado ayuda especialmente. Pues yo creo, Mónica, que es todo por nuestra parte, ¿no? Sí, he vuelto a enviar los datos porque parece que no se habían fijado bien ahí en las respuestas y ahora ya están nuestros emails. Así que, bueno, pues efectivamente creo que ya no hay ninguna otra consulta. A ver, lo voy a revisar y nada, ya está. Así es, ya está todo. Así que nada, pues agradeceros de nuevo vuestra presencia y vuestro interés y por favor cualquier duda, cualquier cuestión que tengáis, contactad con nosotros, que estaremos encantados de mirar vuestro caso concreto y ver qué podemos hacer para ayudaros en el mercado alemán. Gracias a todos. Gracias, Miguel. Muchas gracias a vosotros.